están? Bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Sanamente. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación que vamos a hablar hoy día sobre la soledad. Además, vamos a conocer un poco más sobre el trastorno de alimentación y conversaremos con Diana Aurenque sobre esta teoría que tiene ella de que somos animales enfermos. ¿Por qué somos animales enfermos y cómo podemos perseguir nuestro bienestar y nuestra salud? Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. ¿Sabían ustedes que existen países que tienen ministerio para la soledad? Ese es el alcance del problema que tiene para nosotros estar solos. Nacimos en tribu, hemos evolucionado en conjunto, pero el impacto de la soledad puede no solo ser negativo, también puede tener una gran oportunidad para el desarrollo personal. Queremos hablar sobre este tema en la siguiente nota. Sin amigos, sin madre y sin una manada, el camaleón vive la mayor parte de sus vidas en solitario. Algo muy diferente al ser humano. La necesidad de compañía, de lazos, va más allá de un anhelo. Es algo químico. Todos los que somos animales sociales de manada tenemos ciertos lugares en el cerebro donde se produce una recompensa estar con otro. Entonces, específicamente, el toque, el touch de una persona con otra nos produce una recompensa. Y hay hormonas y neurotransmisores, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, a corto plazo, y más a largo plazo hay otros como la oxitocina, que hoy día se conoce mucho respecto a interacción social. Eso de que necesitamos, parece sí, o sea, nosotros naturalmente hemos evolucionado con otros y necesitamos con otros. De hecho, las emociones y las teorías de que por qué tenemos emociones es porque son de comunicación, o sea. Buscamos esa conexión y vivimos en una sociedad tan masiva que podemos tocarnos, pero al tiempo que nos acercamos más y más, el sentimiento de soledad también crece. Dependemos cada vez más unos de otros, ¿sí? Pero al mismo tiempo nos sentimos más distanciados unos de otros. Incluso podemos tener también facilidades tecnológicas para poder conectarnos, como lo hemos visto en el caso de la pandemia, con los dispositivos digitales, internet, pero aún así sentir que no hay un real contacto. Los dispositivos digitales que nos conectan impide que se produzca el tipo de conexión más física que es necesario para los adolescentes. Y es que los más jóvenes son de las poblaciones más expuestas al sentimiento de soledad, algo que aumentó durante la pandemia. Por otro lado, los adultos mayores también, quienes perciben no encontrar un espacio en la sociedad. Tecnologías y longevidad, síntomas de la modernidad, hasta el punto que en Japón y en Reino Unido han creado el Ministerio de la Soledad, una pandemia silenciosa que con el COVID-19 se vio amplificada. La soledad es una experiencia que es propia de las sociedades modernas y es compartido por las distintas personas y que sin duda durante el último tiempo ha venido aumentando en términos de experiencia compartida, y esto es un fenómeno propio de los procesos de modernización de las sociedades, que tienen que ver con procesos de urbanización, de traslado de personas, de migraciones, de división del trabajo, de mayor especialización, en donde las condiciones de vida materiales, por un lado, hacen que las personas vivan más aisladas unas de otras. Yo diría que lo principal es valorar, construir y cuidar los vínculos, ¿ya? Y reclamarlos de alguna manera. A lo mejor esa persona mayor, esa persona grande, que reclame, tiene derecho a, ¿no? A reclamar, a recibir un trato no solo justo, verdadero, sino también los afectos son importantes, ¿no? Hacerse ver, hacerse notar, necesito recurrir al vecino como hacíamos antes, hacer comunidades. Yo creo que hay que volver a la comunidad y eso también puede ser un aprendizaje bueno de esta pandemia. Aún así, en la soledad también se puede encontrar a uno mismo. Tras pasar el día rodeados de gente, de reunión en reunión, atentos a las redes sociales y al celular, hiperactivos e hiperconectados, la soledad ofrece un espacio de descanso. Va ayudando a que seamos personas más creativas, con un mundo interno más rico, surge de la compañía, de los vínculos. Solo en la medida que yo he estado acompañada, presencial y concretamente en algún momento, puedo después tener un mundo interno repleto de personas y no me voy a sentir abandonada. Y esta soledad va a ser una soledad acompañada. Se trata de sentir que tienes un mundo propio habitado. El problema está en esa falta de vínculos reales. Pero, ¿qué se puede hacer frente a este sentimiento? No hay una receta simple y masiva para todos, pero el primer paso es buscar apoyo.
somos animales. Pucha que se nos olvida, ¿no? Que nos tenemos que recordar que somos animales. Y somos animales que tenemos conciencia cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos. Esto que es una reflexión también que parece sencilla, es muy profunda, muy interesante, porque de alguna manera nos hace mirar la salud como un anhelo, la enfermedad como una conciencia cuando existe. Queremos hablar sobre cómo la idea de que somos animales enfermos es un primer pie para perseguir la felicidad, el bienestar, la salud, y eso en ese devenir hay poesía, hay épica, hay brillo. Para hablar de esto, hoy tenemos a Diana Aurenque, que es autora justamente del libro Animales Enfermos. Esta idea que yo planteé muy mal, ella la plantea muy bien en su libro. Diana es directora del Departamento de Filosofía de la USACH y nos acompaña hoy. Gracias por estar aquí. Gracias, Paloma. Y el planteamiento estaba perfecto. Me encantó eso de la épica para también la salud. Creo que lo dijiste muy bien. Lo que pasa es que es muy linda la idea de que solo porque rápidamente nos enteramos de que somos animales enfermos, se nos plantea un propósito, que es estar sanos. Exacto. Bueno, en realidad la idea de que somos animales es algo que conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo conocemos, pero no lo experimentamos. Es muy raro eso. Exactamente. O sea, esto, por lo menos de Darwin en adelante, sabemos que somos animales y sin embargo nunca realmente lo atendemos, excepto cuando el cuerpo se enferma, cuando hay momentos de organicidad que pone límite a esto de la épica y todo lo que nosotros probablemente en la biografía cotidiana hacemos, ¿no? Cotidianamente creemos que somos un poco lo que pensamos, la voluntad, lo que nos proponemos, pero también hay un cuerpo que a veces nos dice hasta aquí, ¿no? Entonces, esa relación extraña que somos entre un cuerpo biológico, animal, que tiene más imperfecciones que otros animales, porque muy carentes, ¿no? Necesitados de culturas, de medicina, de protección. De otros. Bueno, uno puede decir de otros, de la política, de la moral, para justamente sostenernos por la fragilidad del cuerpo. Entonces ahí es necesario justamente esta construcción comunitaria que hacemos para realmente encontrar salud ahí donde quizás el cuerpo no la tiene. ¿Podríamos decir desde tu visión filosófica que el hombre o la mujer sola es un hombre o una mujer más enfermo? Bueno, yo creo que aquí es una buena pregunta. Yo soy una convencida que en realidad el ser humano como un animal especial que ha sido siempre un animal comunitario. Es decir, nos ha ido bien evolutivamente hablando porque cooperamos. Y cooperamos no solamente en búsqueda del resultado inminente, sino también de una otra forma porque generamos, no sé, magia, significados, actos como... Esperanza. Esperanza, exacto. Vínculos, afectos, y desde ahí yo creo que el ser humano, independiente de dónde lo ubicamos, si más o menos racional, más o menos afectivo, siempre tiene que ver con los otros. No puede haber bueno, como decía el poema maravilloso de John Donne, ningún hombre o ningún ser humano es una isla, ¿no? Sí, pues, definitivamente. Nos ha costado entender eso, porque hemos generado una cultura de islas. De alguna manera estamos muy preparados para aislarnos, para ser muy particulares, muy únicos. Nos está costando mucho ser colectivos. Y también nos está costando mucho algo que nos era muy natural, que era amar. En Congreso Futuro se reflexiona mucho sobre cómo estamos entregándole ahora a una máquina, como es un celular, por ejemplo, la posibilidad de hacer esa tecnología antiquísima que teníamos, que combinaba la sabiduría de las bacterias para saber si tú y yo éramos compatibles, que si me gustas o no me gustas, y también si compartimos o no compartimos ese abstracto de los sueños, y entonces nos enamoramos y avanzamos, ¿no? Pero hoy día lo estamos abandonando acá. ¿Cómo ves tú que está la tecnología del amor para los humanos? Bueno, es súper interesante cómo lo planteas. En el libro hay un capítulo sobre el amor, y ahí también, de hecho, cito a Cristina Dorador, que es justamente una científica que habló mucho esto de como el microbioma del beso y cómo el amor bacteriano. El amor bacteriano, claro, gran concepto, que es una cosa que suena raro, ¿no? Así como el amor con bacterias, todo el rato, con bacterias, con hormonas, con muchas cosas, ¿no? Y efectivamente es una pregunta interesante vinculada con lo que hablábamos antes. La modernidad se caracteriza un poco con esto de poner al individuo, al sujeto, como una especie de dueño autónomo que decide, ordena y está separado de todo lo demás, ¿no? O que solo se relaciona por ciertos códigos.
Espérate, Eh, y le entrega un valor muy fuerte al hecho de que esa persona sea como dueña de su destino. Uno lo escucha mucho como un argumento, como algo que fuera valioso, como... Es que claro, pero hay que ver el contexto. O sea, el contexto es que antes estábamos determinados por Dios, se supone, ¿no? En una cultura muy, o sea, la secularización, el poder ser blasfemo, independizarse de Dios o esta figura como judeocristiana, claro, para el individuo es una cosa muy liberadora. O sea, ya no estoy bajo tu mandato, estoy bajo mi propio mandato. Entonces, es interesante. Pero a la vez ilusorio, porque en el fondo ese propio mandato parece más bien tener un sentido cuando uno también ese propio mandato está conectado con otras cosas más grandes, ¿no? Uno se agota en esto del puro proponerse uno a sí mismo un destino. Pero volviendo a lo que tú decías, pensando que eso ha pasado y el amor se ha puesto como esto hiperideal, a la vez sin cuerpos que se encuentran, sino más bien o sea, sin cuerpos que se huelen, que se tocan, que se acogen, o sea, hospitalariamente, es difícil entender que el amor no sea más que un check en una lista de cosas y atributos que yo proyecto o quiero tener del otro, o conveniencias, o no sé, como cuando voy a un supermercado y digo, esto necesito, esto no, y en el fondo las plataformas digitales un poco, Mercantilizan el amor. en cierto sentido, sí, o los vínculos. O sea, no digo que estén mal, pero hay una falta del cuerpo, del estar con el otro, que yo creo que son resistencia. El otro es una resistencia, un cuerpo distinto. Yo no lo puedo apagar con un clic, no lo puedo dejar en visto a una persona al frente, ¿no? Entonces, claro, esa interpelación por el otro, yo creo que de los cuerpos da posibilidades de otro eros, de realmente saber si amo tanto a pesar de las resistencias, o sea, a pesar de todo quiero estar, porque el amor es siempre un a pesar también, no un solo quiero, sino un ya a pesar, sí quiero, ¿no? ¿Es esa una conciencia de una enfermedad? Y en el mismo supuesto original, conscientes de esta enfermedad digital, del amor, de este virus digital que ha atravesado el amor, ¿dónde está la salud? Sí, bueno, yo creo que en realidad el amor como una, que bueno, uno dice el amor y son tantos amores, pero si pensamos en el amor romántico, en el caso del ser humano, yo creo que esa es la mejor expresión de lo raro que somos. Porque en el fondo el amor, o sea, no sé, hay personas que se han muerto por amor, enloquecido por amor, se han hecho un montón de locuras por amor. De nuevo, romántico o amor a la patria, ¿no? O sea, el amor no es un sentimiento y una razón, no es un sentimiento, razón tan bonito, tan sano, o sea, tiene elementos que son raros. Y si uno mira también el cerebro de los enamorados en su funcionamiento, cuando está el enamoramiento, ¿no? Está bastante alterado, los niveles de todo. Hay una desregulación en todo sentido. Claro, o sea, y a veces dicen, ¿no? Qué bueno que el enamoramiento no dure para siempre, porque si no seríamos todos medios imbéciles. No podríamos realmente hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, hay algo de locura en el amor permanentemente, pero es una locura que curiosamente se relaciona con estas cosas que son las más humanas, que es lo innecesario hacer lo necesario. O sea, si el amor se vuelve algo que me asegura la existencia como con cálculo, ya no es amor, ¿no? O sea, cuando el cálculo, cuando lo práctico gobierna el amor, se nos fue. Pero si el amor tiene esto de que decía, esta locura, esta resistencia, esto del a pesar de todo, te amo, yo creo que eso es la locura más grande del amor, que curiosamente nos da quizás la mayor de las saludes humanas que tenemos, ¿no? El sentir que todo tiene más sentido y la vida quizás es más bonita. Oye, y desde el punto de vista de... a ver, probablemente desde el origen del tiempo los animales humanos hemos estado enfermos y hemos perseguido la salud de distintas maneras, ¿verdad? Podemos tener miles de ejemplos en la historia, pero nunca habíamos tenido tantos cambios tan sucesivos y tan radicales como los que estamos viviendo en nuestra generación. Tú y yo nacimos en un mundo y estamos viviendo en otro, de hecho. ¿Dónde está la salud de este animal en este contexto tan complejo y tan atravesado por lo digital, por la dificultad, por las abstracciones, por el egoísmo, por el capitalismo? Tantas otras abstracciones, además. ¿Dónde, de acuerdo a ti, está la salud o dónde uno puede encontrar salud? Sí, mira, yo creo que, y en esto soy muy nietzscheana y lo confieso abiertamente, yo creo que nunca ha habido realmente una salud, nunca, para el ser humano, jamás.
Hay un Pero sí- capítulo que ella habla sobre esto, es importante plantear. Claro, pero es importante porque, claro, efectivamente hay que distinguir dos cosas. Lo que podemos decir el cuerpo cuando enferma, que no es distinto a cuando, por ejemplo, un animal se enferma, un mamífero, que también, o sea, por eso hay médico y veterinario. O sea, hay una parte biológica donde... Las dos tenemos COVID, es clarísimo. Exacto. ¿No? Perfecto. No tenemos por si acaso, pero No, por si acaso. pero es un ejemplo, es un ejemplo. Pero a lo que voy es que esa es una forma de estar enfermo que compartimos todos, pero para el ser humano esa no es o sea, es la que te inhabilita para vivir, para respirar, lo que se diría como la mera vida. La vida así como es nomás, sin eso no existe. Pero en realidad la vida humana es mucho más que eso. Entonces, tenemos muchas formas de estar enfermos. Por ejemplo, y antes del COVID, cuando pensamos en todo lo que es la medicina preventiva, o sea, nosotros nos hacemos análisis preventivos, estamos sanos y sin embargo, siempre el sin embargo es muy característico. Vamos al médico, vemos una tendencia, un indicador y nuestra percepción de salud cambia completamente. ¿Por qué? Porque vemos que este valor está como sospechoso. Chuta, ¿qué es eso? Bueno, creemos que esa sospecha, la ciencia nos dice, toda una enfermedad apareció en un cuerpo que no tenía ninguna dolencia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la idea de salud y enfermedad es bastante más frágil de lo que nosotros pensamos que es. Y en momentos como los actuales, donde hay muchas formas de interpretarse, mucha pluralidad, muchas formas de encontrar salud en distintos credos, medicinas plurales. Pienso en la medicina, no sé, occidental tradicional, pero también la mapuche, también la india. O sea, hay muchas medicinas ahora. Entonces, obviamente, la sensación de salud y sanidad se hace como distinta y, en ciertos sentidos, podemos estar todo el tiempo enfermos. Yo creo que la Más forma... o menos alcanzable respecto a la descripción que estás haciendo, porque en realidad uno podría estar por siempre enfermo o podría encontrar una medicina que te resuena y estar por siempre sano. ¿Cuál es tu idea? Claro, y ahí, como si pensamos que la pluralidad es así, la manera de estar más sano finalmente es la concordancia con lo que uno es. Es decir, si mi cuerpo permanentemente tiene ciertas capacidades que leo normalmente como incapacidades, seguramente lo voy a pasar mal y voy a estar luchando contra mi cuerpo. Es decir, si soy muy bajita y quiero jugar básquetbol de alta liga, probablemente me va a ir mal, pero si, o sea, como de las ligas tradicionales. Pero si soy bajita y juego básquetbol en otra liga o en Y otro eres lugar, la base, que es el rol del bajo del grupo de o por básquetbol. ejemplo, claro, o estoy en el lugar que me corresponde, me va a ir bien. Entonces, creo que hay una cosa de asumir el cuerpo desde la singularidad y no desde el estándar y el cuerpo hegemónico que parece ser el que todos tenemos que tener. Lo mismo con los estados mentales, que hay que estar muy sereno, muy pleno. No, o sea, yo creo que ¿cuál es el reconocer, eso es muy filosofía, conocerse a sí mismo, los talentos, las capacidades y desde ahí construir una salud? No desde Pero una idea de otros lados. lo que estás aquí haciendo como síntesis es casi un manual de aprendizaje de la diversidad, que es la gran lección que estamos aprendiendo todo el tiempo, en alguna manera. O sea, si uno se validara o se comprendiera en su naturaleza, en sus talentos, en sus capacidades y se pusiera en el lugar perfecto, no estarías todo el rato oponiéndote a la diferencia o castigándola en ti, ¿no? Claro, claro. Es que eso, por eso digo, este es un mensaje como muy se supone muy postmodernidad, pero Nietzsche ahí fue un visionario. O sea, esto yo lo tomo de él, lo extremo y lo llevo a otros lugares, pero en el fondo es justamente reconocer que si no existe realmente el ideal de la mente perfecta, el cuerpo perfecto, entonces, y tampoco podemos desconocer que sí hay enfermedades que hay que tratar, un cáncer es un cáncer, y ahí por más que yo diga, no, el cáncer me hace mejor, o sea, el cáncer te mata en algún momento, ¿no? Entonces hay como que tener claridad sobre eso. Pero si no es eso, y es un cuerpo, yo pienso en las enfermedades que no tienen tratamiento, en condiciones que son problemáticas porque no son las estándares. O cualquier enfermedad de salud mental, sin ir más allá. Trastornos, claro, porque ahora como que también hay muchos trastornos, es difícil saber qué es enfermedad, porque enfermedad es más bien como algo psiquiátrico, ahí hay que también hacer distinciones, pero finalmente la pregunta es, ¿cuál es el problema? La medicina que quiere que estemos sin problemas, que estemos plenos viviendo, pero no necesariamente alcanzar un ideal del Homo sapiens o de cómo debemos vernos la mujer, el hombre o lo que sea. Entonces, asumir eso, asumir la propia singularidad y desde ahí construirse hacia los demás, con los demás, yo creo que eso es salud. Eso es lo que propone un poco el libro. Para cerrar, Diana, bueno, tú sabes, estamos en este programa que se llama Sanamente. Inevitablemente hablamos de lo humano y hablamos de las emociones, de lo que nos inspira. ¿Cuál sería para ti el gran consejo para sentirse sana, que tu mente está sana? Yo creo que es algo bien difícil, pero que es clave.
nosotros siempre somos un poco prisioneros de nosotros mismos, del ego. Estamos todo el rato conversando con nosotros mismos, evaluándonos, incluso cuando no nos damos cuenta. Y eso es muy agobiante. Uno de repente tiene que poder apagar ese yo permanente que quiere, que critica, que se autocritica, que se sienta a veces tocado. O sea, creo que uno vive más sano cuando uno, en cierto sentido, se toma menos en serio. Eso Totalmente de creo que- acuerdo. Ha sido también mi clave. Muchas gracias por estar aquí, Diana. Encantada. Muchas gracias, Paloma. Menos yoísmo y más tuísmo. Ese podría ser una nueva polera, ¿no? A veces cuando uno saca la conciencia de uno y la pone en el otro, por un lado se alivia, por otro lado la ciencia, como hemos visto en algunas cápsulas, genera recompensas en ocuparse de otro en vez de ocuparse uno en su propio cerebro. Y tenemos bienestar simplemente por estar ocupados del colectivo y no de nosotros. Con esto tan profundo que es conversar con Diana Urén, que nos vamos a una pausa y los dejamos pensando y volvemos con más. Un sistema nacional de cuidados, nuevos centros para la salud mental comunitaria y fortalecer programas de apoyo a la salud mental infantil son algunas de las luces que entregó el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública. ¿Qué significarán estas medidas para los chilenos? ¿Cuál es su impacto? ¿Son suficientes? ¿Y realmente se van a poder implementar? Quisimos hacer ese análisis en el siguiente informe. Sabemos que la salud mental no puede esperar. Así enfatizó durante la cuenta pública el presidente Gabriel Boric las medidas del gobierno para la salud mental. Dentro de los anuncios está el fortalecimiento de los apoyos para adultos mayores y la infancia, la construcción de 12 centros de salud mental comunitaria y la creación del Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados se preocupa de que todos aquellos que requieran cuidado efectivamente sean cuidados, pero que este cuidado no recaiga donde recae siempre, que es en las mujeres, sino que sea corresponsabilidad. Según datos del programa Chile Cuida del 2019, en nuestro país hay cerca de 650.000 hogares con un integrante en situación de dependencia grave o moderada. Y las expectativas en esta nueva institucionalidad, que se financiaría con la reforma tributaria, son altas. Considerar ser universal, con perspectiva de género, con enfoque de derechos. Parece que las medidas anunciadas demuestran una visión de justicia donde se reconoce más la interdependencia que existe entre los seres humanos. Otra de las medidas anunciadas es ampliar la red de centros de salud comunitarios o COSAM, donde otorgan atención ambulatoria dedicada al área de salud mental y psiquiatría. La inversión para los nuevos centros es de 36.000 millones de pesos y se comenzará este año con San Antonio. Los centros comunitarios de salud mental es la estrategia que nosotros creemos que va a responder de mejor forma a estos problemas, porque están en el territorio, porque tienen adecuación cultural. Se implementan con protocolos idénticos, sin importar las características, como habíamos dicho, sociológicas y epidemiológicas de la región, del territorio en que se implementan, no van a tener mucho efecto. Los planes del gobierno incluyen acciones específicas para algunas de las poblaciones más afectadas por problemas de salud mental. Se aumentará la cantidad de centros diurnos de adulto mayor y establecimientos de larga estadía para esta población, y se fortalecerá el programa de apoyo a la salud mental infantil. El incluir las edades de 3 y 4 años también es muy bueno porque ahí estamos hablando de detección precoz y probablemente de prevención, que es muy necesario, pero creo que también falta incluir a otros grupos etarios, como son los adolescentes y jóvenes. Habrá que esperar para la implementación de estos anuncios. Los plazos aún no están definidos, pero la intención del gobierno, al menos respecto del Sistema Nacional de Cuidados, es terminar el diseño del proyecto de ley a fin de año. No es solamente un capricho o un problema de falta de voluntad, querer o no querer, estar flaca. La verdad es que la relación que tenemos los humanos con la comida es una cuestión mucho más profunda y atávica. La usamos a veces para consolarnos, a veces para castigarnos. Y hablamos muchas veces en femenino porque de 10 personas que tienen trastornos de alimentación, solo uno es un hombre. Es mucho más común entre nosotras y por eso Camila del Solar nos quiere explicar
¿Qué pasa con estos trastornos? ¿Qué son? ¿Y cómo podemos identificarlos y sentirnos mejor? Cada vez hay más diagnósticos de distintos tipos de trastornos de alimentación. Los principales, yo creo que es bueno entender que son los cuadros restrictivos, donde está la anorexia, y que consisten en un problema de baja de peso, del que la persona rechaza alimentarse y caen en niveles importantes de desnutrición. Y existen los otros cuadros de una línea más impulsiva, donde cabría la bulimia, los trastornos por atracón. Se trata de ese trastorno donde los pacientes o las personas quisieran poder restringir su alimentación, pero no lo logran y más bien tienen atracones. Estos atracones que son ingestas impulsivas de alimento con gran sensación de descontrol. Los trastornos de alimentación son multicausales y la multicausalidad está determinada por factores socioculturales, también por factores familiares y también por factores individuales. Las tres cosas coexisten, en distintas personas se presenta de distinta manera, pero el origen de este problema tiene que ver con una sensación de inseguridad muy grande, con pocas herramientas, y ante esa inseguridad la resolución y como que la salida es: si estoy flaca, se me va a hacer todo más fácil. Esto no es algo que se pueda enfrentar de una manera como solamente voluntariosa o querer estar mejor. Cuando hay un diagnóstico y la persona ya está con un nivel de desnutrición importante, se recomienda absolutamente que inicien un tratamiento multidisciplinario. ¿Eso qué significa? Que el tratamiento no solamente es con psicólogo, sino que también tiene una pata médica que no se puede prescindir de ella, porque se trata de un trastorno que es a la vez mental y a la vez fisiológico. No debiéramos los padres permitir que una hija de un peso normal esté haciendo una dieta, pero nosotros debiéramos supervisar siempre que nuestros hijos no se disparen no comiendo, no empiecen a restringir sin que nosotros podamos ver que se están alimentando bien. Porque el origen de todos estos problemas es la baja de peso. Y el origen de esa baja de peso suele ser una decisión de hacer dieta. Y llegamos a punto de encuentro donde nos gusta compartir con ustedes algunas recomendaciones para que puedan disfrutar, pero también reflexionar. Hoy vamos a partir con el documental Del estrés a la felicidad de la plataforma Netflix. Es un estresado cineasta que parte en un viaje de descubrimiento acompañado de dos monjes. Uno de ellos es Mathieu Ricard, el biólogo, fotógrafo y monje budista francés que es considerado ni más ni menos que el hombre más feliz del mundo. Este documental habla sobre la meditación, la neurociencia y los efectos cuando podemos mantener ciertas emociones sanadoras como la compasión. Muchos de estos temas ya lo hemos visto en otros programas antes, el poder de la meditación. También cada vez más son los famosos los que se animan a hablar públicamente sobre sus distintos problemas de salud mental. Muchos con el objetivo de ayudar a otras personas, de ser un modelo que diga, se puede hablar de esto, se puede atravesar por esta situación y también se puede salir, dar mayor visibilidad para los distintos tipos de patologías o dolores que tenemos. La última artista reconocida en hacerlo ha sido Ruby Barker, actriz que interpreta a Marina Thompson en la serie de Netflix Bridgerton. ¿Quién no la ha visto? A través de sus redes sociales, Ruby explicó que ha estado sufriendo, por lo que decidió internarse y envió un mensaje de ánimo a todos los que se encuentren en una situación parecida a la de ella. También contó que desafortunadamente hay muy poco conocimiento sobre los asuntos de salud mental y que incluso ella misma no sabía lo que le estaba pasando, y recalcó la importancia de pedir ayuda, de ponerse en manos de un profesional apenas uno lo identifique. Qué gratitud siente uno cuando otros se atreven a mostrar el camino, ¿verdad? Y a ayudarnos a saber que no estamos solos, también en el dolor. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a hacer esa pasada por la calle sobre cómo se sienten ustedes y qué hacen para aumentar sus niveles de bienestar.
Hola, yo soy Steven Cifuentes, soy arquitecto. Actualmente me preocupo un poco sobre todo el tema económico y social que atraviesa el país como tal. Recomiendo mucho es el tema de poderse desconectar un poco de todas las situaciones que pueden estar sucediendo en el tema país, y algo que recomiendo en el fondo es la lectura, el poder tener una perspectiva un poco más allá de la propia. Como dicen muchas personas, a través de la lectura se viven muchas más vidas y no nos quedamos únicamente con la propia. Entonces, creo que eso puede ser algo enriquecedor. La adolescencia es una etapa donde seguimos dando forma a nuestra personalidad, experimentamos, aprendemos de las relaciones que tenemos con otros, aprendemos de nuestro encuentro con el mundo. Es un periodo clave en el desarrollo de las personas y, por supuesto, después de la pandemia hemos visto en programas anteriores cómo esta población de niños, niñas y adolescentes ha sido particularmente afectada en materia de salud mental general. Tenemos además recientes casos con la reincorporación a la presencialidad de mucha violencia en los colegios, también la vemos en las calles, pero en los colegios nos preocupa mucho porque las tasas y de la manera que la estamos viendo no la habíamos visto antes. Es por eso que hoy queremos hablar con Jorge Gaete, que es especialista en materia de adolescentes y parte también del Centro de Investigación IMAI. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Jorge, ustedes como especialistas y observadores de esta población, ¿cuál es su sensación de temperatura, de por qué estamos viendo lo que estamos viendo y no lo habíamos visto antes? Yo diría que hay dos elementos que se han conjugado, especialmente durante este último tiempo. Uno, el efecto de la pandemia. La pandemia fue produciendo retrasos importantes en distintas habilidades, no solo cognitivas, sino también sociales y emocionales. Hay distintos estudios que han mostrado cómo hay un retroceso en varias habilidades académicas, por ejemplo, producto de la pandemia en distintos países. En Chile también no es una excepción. Pero recientemente han empezado a aparecer algunos reportes también sobre cómo habilidades que tienen que ver con la empatía, habilidades prosociales, también han tenido un retroceso. El hecho de la pandemia de tenernos un poco encerrados, con poco contacto con otros adolescentes, ha hecho que ha sido difícil el poner en práctica, las oportunidades para poner en práctica ciertas habilidades que son muy cruciales durante esta etapa. Yo diría que ese es un primer fenómeno. ¿Podemos entrar ahí un poquito? No te olvides del otro. Sí. ¿Cuáles son esas habilidades, además de la empatía, por ejemplo, que son cruciales de practicar durante la adolescencia? Yo diría que hay dos grandes habilidades que son muy cruciales durante este tiempo. Uno tiene que ver con la regulación emocional, ¿ya? Y que es muy importante también para poder relacionarnos con otros. Es importante ver que a veces los adolescentes están inmersos en muchas emociones y muy intensas. Se ha estudiado, por ejemplo, que el momento, el periodo de la vida en que más intensamente se siente una emoción es en la adolescencia, y es porque hay un fenómeno del desarrollo cerebral que lo acompaña, que tiene que ver con un desbalance probablemente entre el circuito de recompensa, que se activa muchísimo durante la adolescencia y que tiene efectos importantes en cuáles son las conductas que yo voy a favorecer o no, y también un retraso en ciertas habilidades más bien de funciones ejecutivas que se demoran un poco más y solo se asientan claramente a los 20, 25 años. Eso es un grupo de habilidades que es bien importante, que tiene que ver con la regulación emocional. Pero la otra, que también es crucial, es el desarrollo de habilidades de resolución de problemas sociales, ¿ya? Durante los primeros años de la adolescencia, entre los 10 y los 14 años, es un periodo trascendente, en el fondo, para poder lidiar con dificultades con otros. Ya uno se mete ya en el mundo social, empieza a buscar un poco su propia identidad y cómo se reconoce frente al resto.
Y en ese proceso las habilidades sociales que tienen que ver cómo lidio con dificultades propias de los adolescentes, como el tema de las juntas, los grupos, cómo me incorporo a un grupo o no, cuáles son los códigos que se manejan, la influencia de ellos en distintas conductas que pueden ir apareciendo, como el consumo de sustancias. Todas ellas dan cuenta de dificultades que las habilidades de resolución de problemas, toma de perspectiva, por ejemplo, el considerar las emociones del otro en mis propias conductas, el poder tener la visión de que otros también tienen derechos y tienen perspectivas muy distintas a las de uno, son tremendamente importantes durante Oye, este qué poco periodo. hemos visibilizado o qué poca conciencia tenemos de lo valioso que es este granito de arena cotidiano de encontrarnos en el colegio con nuestros amigos. O sea, esto que tú estás diciendo como retraso en estas habilidades, jamás se nos habría pasado por la cabeza que iba a ser uno de los problemas. Y sin embargo, hoy día estamos pagando las consecuencias de forma muy grave. ¿Qué se hace con un sistema que nunca ha puesto el foco en las emociones? O sea, ni tú ni yo fuimos criados, a menos que nos hayan tocado unos papás muy iluminados, en un entorno que tuviera conciencia sobre la relevancia de las emociones. Ni en nuestros colegios tampoco. ¿Tú tienes un adolescente? Tengo dos adolescentes. Tienes un adolescente Sí. y tienes que darles a ellos herramientas que a ti no te dieron. Y además, después de la pandemia, que de verdad no entendemos nada de lo que está pasando. En el fondo, ¿cómo se resuelve este entuerto y qué herramientas existen dentro de los colegios para hacer intervenciones masivas y efectivas? Yo diría que es importante tener, voy a tratar de resumir un poco las alternativas de intervenciones que uno tiene hoy día disponibles, pero es importante tener como el foco en tres grandes grupos, uno podría decir. Primero, los propios adolescentes. Los adolescentes necesitan ir desarrollando estas habilidades y estas habilidades no se adquieren necesariamente por osmosis, sino que hay que intencionar ciertas acciones, ciertos programas, por ejemplo, que se pueden implementar en los colegios y que permitan la práctica de estas habilidades. Hoy en día tenemos disponible una mayor cantidad de programas que lo que existían antiguamente. Muchos de ellos claramente tienen evidencia en países desarrollados, pero algunos de ellos ya se están implementando en Chile. ¿Qué enseñan esos programas? Enseñan fundamentalmente, enseñan desde regulación emocional directamente, resolución de problemas sociales, tolerancia a la angustia o tolerancia al estrés, por ejemplo, y también prácticas de mindfulness, por ejemplo, que hoy en día se ha visto que ayudan muchísimo para calmar algunas de las emociones que, como te decía, son tan intensas durante esta época de la adolescencia. ¿Esos programas están disponibles para la educación pública? O sea, en el fondo, ¿cómo llego yo ahí? Porque el mindfulness es algo que está mega probado. Hicimos una entrevista hace poco sobre los estudios de neurociencia que confirman su impacto incluso en la escultura del cerebro, en cómo cambiar la anatomía del cerebro. Sin embargo, desde la palabra para adelante ya es lejana, ¿verdad? Mindfulness es como, ¿qué es? Meditación, es yoga, ¿qué? Ya, es difícil de comprender. Entonces sabemos que eso está un poco lejos. ¿Estas otras herramientas existen? ¿Están a mano? ¿Cómo acceden a ellas los profesores? Yo diría que hay varios programas, hay distintas fundaciones que han ido trabajando esta temática producto de la pandemia. También se han visto como preocupadas de decir qué soluciones otorgamos en el fondo a nuestros adolescentes. Yo diría que hay un programa que es bien interesante, que nosotros estamos evaluando en la actualidad en algunos colegios, que se llama DBT Escuelas, ¿ya? Que es el enfoque de esta terapia más bien dialéctica conductual que se utiliza para adolescentes con dificultades o con problemas de conducta bien importantes, pero que se ha hecho un enfoque hacia los colegios. Es un programa de James Massa y Elizabeth Massa, que son dos investigadores de Estados Unidos que han proporcionado este programa para colegios, ¿ya? Y se enseña básicamente un poco las habilidades que yo te mencionaba. Mindfulness, por un lado, regulación emocional, relaciones interpersonales y en particular resolución de problemas en esa línea. ¿Qué otras poblaciones tienen o pueden tener un mejor impacto sobre un mayor bienestar de los adolescentes? Estoy pensando, por ejemplo, como padres, ¿cuáles son nuestras herramientas? De todas maneras, los otros dos grupos que son importantes son los padres y son los profesores. Los padres, por ejemplo, tienen que tener conciencia, y eso a veces me toca también incluso en la consulta poder trabajar con algunos de los padres, que les cuesta a ellos ver la necesidad de ciertas estrategias o ciertas habilidades, pensando que
cómo a uno lo criaron es como uno debiera criar a un hijo o a un adolescente en particular. Pero el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. Las redes sociales, el impacto que tiene la tecnología, eso no lo teníamos hace 20 o 30 años atrás. Problemas de salud mental. Aparte nosotros fuimos muy invisibilizados, o sea, lo que para nosotros era importante no era relevante para el mundo. Hoy día sabemos que los niños, niñas y adolescentes también son sujetos no solo de derecho, de opinión, ¿verdad? Eso también ha cambiado mucho. Absolutamente, y tenemos que tener en consideración la voz, la opinión, la participación de muchas decisiones que a los padres nos ha costado un poco hacerlos partícipes un poco de eso. Y lo importante es que ellos entiendan, los padres, que existen programas, existen estrategias que hay que practicarlas y que hay que ir a buscarlas un poco. Hoy en día tenemos varios programas parentales, especialmente para adolescentes. Está Triple P, por ejemplo, disponible en Chile. Está Familias Unidas. Está PMTO. ¿Son programas gratuitos? ¿Cómo llega uno a ellos? Varios programas los tienen fundaciones. Algunos de ellos son pagados, por ejemplo, Triple P. Algunos están dentro de la parrilla programática del Estado. El Estado proporciona incluso algunos de estos programas. Por ejemplo, Familias Unidas está disponible y esperemos que en el día de mañana PMTO también esté disponible. Se ha ido focalizando para algunas familias más problemáticas, pero las habilidades que entrega pueden ser útiles para todas las poblaciones. Yo siempre cuento esta experiencia que es bien importante. Países como Noruega o Dinamarca han implementado dentro del trabajo habitual de todos los padres, de toda la población, la incorporación de esta habilidad a través del trabajo con programas bien específicos. O sea, todos los padres al final terminan teniendo una especie de vacuna en el fondo de poder practicar alguna de estas estrategias a través de estos programas. Nos queda súper poquito tiempo. Los profes, ¿qué pueden hacer los profes? Los profesores, yo diría que hay dos cosas que es importante trabajar con ellos en particular en el tiempo actual. Uno, poder ayudarlos a tener un mejor bienestar, una mejor calidad en su salud mental. O sea, cuidar a los profes para que los profes puedan cuidar bien a los niños. Absolutamente, eso es lo primero. Ahí, recomendado, por ejemplo, estrategias de mindfulness. La incorporación en la práctica habitual de ellos, de estrategias de mindfulness, pueden ser bastante útiles. Y por otro lado, capacitarlos y habilitarlos en el fondo cada vez más, yo diría que en dos aspectos que son bien importantes que a veces no son considerados suficientemente. Uno, por ejemplo, prácticas de disciplina positiva. La disciplina positiva es una estrategia que se ha venido en el fondo probando su eficacia en el último tiempo y cómo profesores pueden incorporarla en la sala de clase. Dame un ejemplo de cómo se practica la disciplina positiva. Por ejemplo, te voy a dar una contraparte y luego un ejemplo. Okay. ¿Ya? La disciplina positiva es la contraparte a lo que uno podría decir la disciplina basada en el castigo. ¿Ya? Perfecto. Habitualmente en los colegios lo que uno tiende a ver, por ejemplo, es el tema de frente a una conducta que no va acorde a lo esperado, por ejemplo, un golpe, violencia, el que no hizo una tarea, cualquier cosa. Una anotación. Uno dice, tengo que aplicar algún castigo. Y ese castigo muchas veces es una suspensión. A veces incluso puede llegar a la expulsión si es una cosa reiterada en el tiempo. Pero la pregunta que uno se hace ahí es, ¿cuál es la habilidad que estoy generando al momento de generar esas instancias de castigo? Ninguna. ¿Ya? Y es importante poder proveer esas oportunidades de desarrollo de habilidad. Y ahí viene disciplina positiva en la cual uno tenga establecido... Niño se agarra con el otro niño a combos en el patio. ¿Aplica disciplina positiva? Se aplica la disciplina positiva un poco antes. Voy a ir al caso en particular, que es muy interesante porque es muy frecuente, pero voy a ir un poco antes. La disciplina positiva se aplica antes, por ejemplo. Tener clara cuáles son las conductas esperables de los estudiantes en este colegio. Declararlo. Declararlo. Aquí somos amables, exactamente. por ejemplo. Y esas conductas, cuando se ven presentes, premiarlas. Por ejemplo, con una primera premio verbal, o sea, decirle lo bien que lo hizo con respecto a compartió algo, fue cariñoso con alguien, etc. Segundo, hacerlo mucho más evidente, por ejemplo, a través de una carta a los padres o apoderados y decir, mira, sabes que tu hijo se está portando bien en esto. Luego, hacerlo frente al curso, o sea, mostrar esto frente a los pares, porque eso va a decir, ok, esta es la conducta que yo estoy esperando
Eso es disciplina positiva, es premiar la conducta y ir graduando quizás los premios en función del mérito que tiene cada una de esas conductas. Después en el salón de todos los estudiantes, decir, mira, este es un ejemplo de estudiante porque tiene tales o cuales características que van muy acorde con los principios y valores de nuestro establecimiento educacional. Voy al caso en particular. ¿Qué hacemos con ese caso de que un chico le pega a otro, por ejemplo? Es bien importante, ahí hay una estrategia que a mí me gusta mucho que se llama Collaborative Proactive Solutions, CPS, ¿ya? Es importante considerar que tratar de primero ver por qué ese chico le pegó al otro, o sea, poder entender cuál es la razón de esa conducta. Muchas veces los chicos no tienen mucha claridad de por qué lo hacen, a veces son impulsivos, a veces tienen habilidades que no hemos detectado, que son deficientes en ello, y poder tener un trabajo de ir detectando esas deficiencias en esa habilidad para poder trabajarla. Pero siempre tratar de entender primero, eso es lo que llama él como la etapa empática. Primero, saber qué es lo que está pasando por esa mente en particular. Segundo, poder determinar, poder mostrarle que desde uno, como adulto, el profesor, por ejemplo, tiene ciertas expectativas que no son cumplidas con esa conducta, que uno está preocupado por la conducta de él. Entonces, hay que establecer como una solución, una estrategia de solución frente a una problemática que es que tú le estás golpeando. Yo entiendo por qué ahora, porque te he preguntado, pero también tienes que entender por qué me preocupa que esto se presente. Y ahí empieza un juego, un diálogo en el fondo de establecer una solución más bien colaborativa. Y de ahí viene el nombre de solución colaborativa, y que es que el mismo adolescente tiene que proponer una solución de cómo él va a evitar tener una conducta como esa en el futuro. Muchas veces los adolescentes dicen... en el fondo. ¿Perdón? Le devuelves la responsabilidad. Exactamente. Pero muchas veces los adolescentes, y aquí está la paciencia que tiene que tener el adulto, dicen no sé cómo hacerlo. Y ahí tiene que ver la perseverancia, decir, ok, no importa que no se te ocurra ahora, lo importante es que lo volvamos a conversar, pero muy rápido, dentro del mismo día, al día siguiente. Ya lo pensaste, ¿para qué? ¿Cuál es la solución? Y la solución tiene que ser, y aquí está la clave, mutuamente satisfactoria. Es decir, tiene que dar cuenta de lo que tú quieres, pero también de mi preocupación. No es una negociación, no es que yo te doy o te quito. Es un acuerdo. Es un acuerdo y una colaboración frente a una solución. Jorge, se nos acabó con creces el tiempo, pero te queremos volver a invitar porque quedan demasiados temas pendientes en este asunto de Muchas gracias, encantado. Es tan complicado entender y relacionarse con los adolescentes que aquí algunas herramientas han surgido de esta conversación. La serotonina, la endorfina, la oxitocina y la dopamina son algunos de los químicos naturales que libera nuestro cerebro principalmente al hacer deporte. Es una de las amplias recomendaciones de la OMS para manejar asuntos de salud mental. ¿Qué impacto tienen realmente en cómo vamos sintiéndonos mejor? Lo vemos en la siguiente cápsula. El deporte es uno de los mejores aliados para nuestra salud mental. Nos ayuda a aumentar la sensación de bienestar e incluso hay estudios que afirman que disminuye el riesgo de tener trastornos mentales. Al realizar actividad física se liberan 4 químicos naturales en nuestro cuerpo, que suelen ser definidos como el cuarteto de la felicidad. La serotonina, hormona que fluye cuando te sientes importante. La endorfina, que funciona como analgésico natural. La oxitocina, apodada como la hormona del abrazo. Y la dopamina, vinculada a la sensación de placer. Cuando hacemos ejercicio, nuestro organismo se prepara para superar un desafío, lo que genera un estrés controlado y planificado. Pero eso no es todo. Al ejercitarnos también trabajamos aspectos personales que podemos llevar a otros ámbitos de nuestras vidas, como la responsabilidad, la concentración, la superación de retos y el autocontrol de nuestras emociones. El efecto positivo es cada vez mayor en la medida que la actividad se vuelve más habitual. ¿Y si tomas tu bicicleta vieja y sales a dar una vuelta? Bueno, hemos hablado de todas las posibilidades que ofrece el presente y el futuro, la tecnología, pero de la urgencia de activar nuestros vínculos como una forma de mantenernos a salvo de las dificultades de la vida moderna, del dolor,
del sufrimiento. Las personas son claves y es por eso que hoy día, antes de irnos, queremos informarles sobre una línea libre, un número que ha habilitado la Fundación para la Confianza y el INJUF para niños, niñas y adolescentes que requieran algún tipo de orientación en temas de salud mental. Pueden llamar al 1515 o visitar www.linealibre.cl. Como hemos visto hasta ahora, hay muchas iniciativas que ofrecen ayuda, nos tienden una mano en tiempos en que nos sentimos solos y necesitamos estar más juntos. Nos vemos en otro capítulo de Sanamente.